Normalmente lo de soluciones lo escuchamos más como forma o sinónimo de respuestas, ¿sí? O el arreglo de algún problema. Entonces, en el caso de química, las soluciones, pues sí, también vamos a estar teniendo arreglos, soluciones de algún problema, respuestas a algún problema, pero particularmente van a ser combinaciones. Vamos a ver enseguidita de qué se va a tratar esto. Y tenemos que hay una definición de soluciones que son, pues comentábamos que es la mezcla homogénea de dos o más sustancias completamente uniformes. Y al hacer esta mezcla, las partículas disminuyen tanto su tamaño que ya no se pueden ver, ¿sí? Ya no se ven a simple vista como en el caso de las mezclas, que había situaciones que pues quedaban un poquito grandes y por eso se podían separar, ¿sí? Otra forma de llamarle a las soluciones es disolución. Entonces, para que no se nos vaya a olvidar qué onda con esto o que nos confunda el término, solución y disolución es completamente lo mismo. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí Sí, estamos de profe. acuerdo? Ok, gracias. Entonces, veamos, aquí tenemos este frasquito y tenemos una cantidad o un volumen de líquido y por ahí se ve así como si hubiésemos agregado algo. ¿Alguien se ha preparado un café en alguna taza transparente? Café soluble. O cuando le agregamos el polvito de agua de sabor a una jarra que normalmente son de plástico o de cristal transparente y le empezamos a agregar, así se empieza a ver. Bueno, pues lo que estamos haciendo aquí es una disolución, ¿sí? Vamos a tener el solvente que va a ser nuestra cantidad de agua, ¿sí? Va a ser lo que va a estar en mayor proporción, ¿sí? Y tenemos también al soluto, que va a ser, bueno, normalmente en el tipo de soluciones como la que les acabo de comentar, pues va a ser un sólido, pero para fines prácticos va a ser el que se encuentre en menor proporción en la solución, ¿sí? Siempre el solvente va a estar en más cantidad, el soluto va a estar en menos cantidad. Vamos a tener diferentes tipos de disoluciones. ¿Alguna pregunta hasta aquí con el soluto y el solvente, que son las partes principales de una solución? No. ¿Estamos claros? Ok, gracias. Me paso entonces, ¿dónde encontramos estas soluciones o disoluciones? Veamos, normalmente nosotros estamos en contacto con estas soluciones, ¿sí? Por ejemplo, tenemos en bebidas, que es donde más comúnmente podemos relacionar a las soluciones, ¿sí? Bebidas de frutas, el agua fresca, en este caso, pues bebidas alcohólicas, que es otro de los ejemplos más comunes, ¿sí? El refresco, los vinos, son disoluciones, ¿sí? El café es otro tipo de disoluciones. Sí, ahorita vamos a ver de acuerdo a sus componentes cómo se clasifican, pero ¿se imaginaban ustedes que en estas otras imágenes del centro tenemos disoluciones? Aquí en este caso, en la primera imagen, tenemos una disolución. Aquí se encuentra, esto es una neblina. La neblina no es otra cosa más que pequeñas gotitas de agua dispersas de un peso tan ligerito que está suspendido hasta que empieza a incrementar la temperatura, pues esas formitas de gotas pequeñitas empiezan a verse afectadas por la temperatura y a evaporarse, a hacerse más pequeñitas hasta desaparecer o bueno, a nuestra vista, porque no desaparecen del todo. Entonces, aquí el agua es el soluto porque es el que está en menor proporción y el solvente va a ser el aire que está en mayor proporción, ¿sí? Aquí en este caso es lo mismo, esto es una nube, ¿sí? La nube de agua. En la nube de agua lo que vamos a tener es que este es el soluto y el ambiente, lo que sería el aire o la atmósfera, sería el solvente. En este otro caso, tenemos la nube de humo de un incendio, como lo que tenemos ahorita en el ambiente. Si ustedes se ponen atención en su exterior, desde el día de ayer, antier, que parece que tiene un incendio
en Santa Clara que no pueden controlar, pues el humo, la corriente nos lo está arrojando para acá y se ve así como nubladito el ambiente. Es el humo que está disperso. Ese humo, como en este caso de aquí de la imagen, sería el soluto y toda la atmósfera que está al alrededor, que a través de los días, del tiempo, las corrientes de aire, pues está empezando a disolverlo. Entonces, la atmósfera también es el disolvente y el humo va a ser el soluto. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? No, ¿O hay alguna pregunta? no, todo bien. Ok. Entonces, ahora, esto fue, por ejemplo, soluciones líquidas, digamos, ¿sí? O sólido líquido, porque aquí estamos mezclando un hielito, o las frutas, sólido líquido. Aquí tenemos gaseosas. ¿Por qué? Porque estamos hablando del agua en vapor o del humo, que es otro gas mezclado con la atmósfera, que es otro gas. Entonces, estas serían soluciones gaseosas, muy parecidas. ¿Alguien me puede decir una solución, digamos, sólido líquido que utilice a diario? La utilizamos como un producto normalmente vamos a llamarle de aseo personal, que no es tanto de aseo personal, sino es más, eh, ¿cómo le podemos? Estético. ¿Nadie? ¿Alguien usa desodorantes? ¿Alguien usa un desodorante en aerosol? Sí, profe. No, sí. Ahí tenemos otra solución, sólido gas, perdón, líquido gas. ¿Por qué? Porque necesita un gas que esté en el recipientito, el cilindrito, para que expulse la otra cantidad de líquido. Entonces ahí tenemos una solución líquido gas, ¿sí? Ahora nos vamos a estas que son las sólidas. Las soluciones sólidas son las que así de repente como una solución. Normalmente nosotros entendemos, les decía, las soluciones como las primeras, lo líquido, pero también las tenemos en otras presentaciones. Entonces, en este caso, el acero. El acero, usualmente, ¿dónde lo encontraríamos? Y lo utilizamos a diario prácticamente, sobre todo quien prepara la comida. ¿En las cucharas? En las cucharas, los utensilios de cocina, usualmente el más seguro que pensamos puede ser acero es ¿quién? Un personaje eh, sumamente Acero infalible. inoxidable. No escuché, perdón. Acero inoxidable. El acero inoxidable, pero ¿quién lo tiene en la cocina? Es el más seguro que es acero inoxidable, más que las cucharas y los tenedores y los cuchillos de cubierto. Las cacerolas y todo eso. ¿Los quién? Las cacerolas y todo eso. Algunas cacerolas, sí, algunos sartenes, pero el infalible es el cuchillo. El cuchillo de cocina con el que se corta la verdura, la carne, lo que sea, son los que son así prácticamente acero inoxidable. Si ustedes lo revisan, no se va a oxidar. En cambio, si por ahí le esculcan a las cucharas, a los tenedores, a los cuchillos de cubierto, alguno por ahí ya presenta una rayita de óxido y eso no tiene del todo acero inoxidable. Probablemente sea acero, pero no tiene esa cubierta o ese aditivo que le brinda el no ser oxidable, ¿sí? Entonces, el acero, tiene una solución. El soluto va a ser el carbono, que es el que se encuentra, ese es el soluto era de mayor o de menor proporción. ¿Quién era soluto? ¿De mayor o de menor proporción? El de mayor proporción. El soluto. A El ver, de menor, ¿no, profe? el de menor proporción es el soluto y el solvente
en este caso es el hierro, que va a ser el de mayor proporción. ¿Sale? Acuérdese siempre, soluto, menor proporción, solvente, mayor proporción. ¿De acuerdo? Y en este caso tenemos al carbono como soluto y al hierro como solvente. Ahora, ¿alguno de ustedes o alguno de sus familiares le tuvieron que arreglar las muelitas en algún momento de su vida porque pues, no se atendió bien con el aseo dental y se le picaron las muelitas y hubo que hacerle ahí el arreglo y cubrirle esos daños que le ocasionaron los arreglos dentales y la infeccióncita? Y entonces les pusieron amalgamas. Las amalgamas, pues son otra solución. Y vean, como solutos tenemos en menor proporción zinc, cobre, estaño y plata. Y en mayor proporción está el mercurio. En este caso, el mercurio va a ser el solvente o disolvente. Y esto es otra solución sólida, ¿sí? Lo que es la amalgama o que también se conoce en las mezclas como aleación, porque se combinan diferentes metales. ¿Me explico en esta de la amalgama? Profe, Ok. Entonces, Núñez, te encargo tus rayitas, por favor. En el caso del disolvente, Perdón, profe, perdón, no sé, algo le piqué. bórralas, por favor, porque esas me van a estar ahí durante toda la presentación. En el caso del disolvente, pues tenemos, perdón, de otro compuesto, tenemos el latón. El latón nosotros lo tenemos prácticamente en contacto todos los días. Este nos permite entrar y salir de nuestras habitaciones o las puertas en las que tengamos contacto. Lo tenemos en las chapas y en las bisagras, ¿sí? ¿Quién es el solvente en este caso? Es el cobre, es el que se encuentra en mayor cantidad de sustancia. Y en menor proporción se encuentran el zinc y el plomo. Estos van a ser los solutos, ¿sí? Y entonces aquí tenemos una aleación que es una solución de tipo sólida. Preguntas hasta aquí con los tipos de soluciones y dónde están. no, profe. Ok, Núñez, por favor, tus rayitas. Me paso a la siguiente. A ver. Perdón, profe, es que no puedo eliminarla. Qué caray. Entonces déjame, yo me salgo de aquí para poder quitar todo esto. Creo que ya se restableció la pantalla. Ok. Nosotros estamos acostumbrados a este tipo de soluciones. Entonces, en estas soluciones, pues nosotros tenemos alguna forma de clasificarlas así como muy burdamente, ¿sí? Entonces, supongamos, esta agua, ¿de qué les gustaría que fuera? En mis tiempos era Kool-Aid, lo que se le llamaba, ahora le dicen suco, o le dicen tang, o no sé de qué otra forma le digan. Jamaica. Jamaica, ¿ok? ¿Cómo le podrías tú clasificar a estas aguas de Jamaica? ¿Cómo le podrías llamar a cada uno de estos colores cómo le decimos a esta que casi no está pintada? ¿Cómo le llamamos nosotros comúnmente? Como que casi no está concentrado. Como que casi no está concentrado, pero usamos un término más coloquial. ¿Quién se anima? ¿Quién me lo dice? Porque sí se lo saben. ¿Qué dijo, perdón? ¿Cómo le llamamos a esta agua que dice el compañero que casi no está concentrada? Nosotros le llamamos de otra forma. Agua sin Jamaica. No, sí, agua de Jamaica. Desabrida. Desabrida, le decimos desabrida, o cuando es así demasiado desabrida, decimos esta está aguada, no sabe a nada. ¿Cierto o no? Sí. Ok. Entonces, tenemos esta agüita que está desabrida, ¿sí? Nosotros acá en química le vamos a llamar una solución diluida, ¿sí? Está demasiado diluida, tiene muy poquito solvente
perdón, muy poquito soluto en gran cantidad de solvente, ¿sí? Tenemos las otras que son las concentradas. Estas son las que decimos está rica, tiene buen sabor, ¿sí? Tiene la cantidad adecuada de solvente y la cantidad adecuada de soluto. Tenemos entonces ahora las saturadas. Esto es cuando así que ya nos hace hacer algo de caritas cuando la probamos, y es que se le pasó un poquito de soluto. Pero también tenemos las sobresaturadas que tienen demasiado soluto. En el caso del agua de sabor, a veces nos sabe muy, muy dulce, ¿sí? Entonces decimos, se pasó de azúcar. Entonces, lo que nosotros llamamos aquí en química es decirle sobresaturadas. ¿Me explico con la clasificación? Sí, aquí, entonces ya no se vale decirle aguada, está buena, se pasó de sabor, ya tiene mucho azúcar. Sí, ya tenemos que decir nosotros diluida, concentrada, saturada o sobresaturada. ¿De acuerdo? Ok, nos vamos a la siguiente para tratar de avanzarle a los problemitas. Entonces, de acuerdo a los componentes, tenemos soluciones, por ejemplo, el agua y la sal, ¿sí? Que van a ser binarias. ¿Por qué? Porque presentan dos componentes, el soluto y el solvente, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el agua cuando preparamos un café soluble, ¿sí? Que le agregamos el agua caliente, el café soluble y el azúcar, ¿sí? Y lo preparamos. Como son tres componentes, estas van a ser soluciones ternarias, ¿sí? Y tenemos otro tipo de soluciones, por ejemplo, el capuchino, que le agregamos leche, café, azúcar y a veces un saborizante, en este caso un licorcito o el rompope, no sé, el que sea más de su agrado. Como tenemos cuatro componentes, podríamos decirle hasta cinco porque le agregan la canelita ahí como un saborcito extra, ¿sí? Y les llamamos cuaternarias. Entonces, tenemos tres tipos, tres clasificaciones para las soluciones binarias de dos componentes, ternarias de tres componentes y cuaternarias de cuatro componentes. ¿Alguna pregunta en alguno de estos casos? No. Ok. Bueno. En cuanto a las soluciones o disoluciones, tenemos las empíricas, ¿sí? Profe, Sí. ¿y cómo se llamaría si se pasan de esas 4? Bueno, es que normalmente estas cuatro son las comunes, ¿sí? Sí, la de 5, pues ya sería, eh, podríamos llamarle así, pentanaria, pero no existe en la clasificación, o una poli de muchos componentes de policomponentes, pero no existe una clasificación como tal. Entonces, normalmente son así de cuatro componentes o tres componentes, pero no hay una clasificación mayor. Entonces les decía, las empíricas no requieren cálculo, ¿sí? No implican cantidades específicas, tanto de soluto como de solvente. O nosotros cuando nos vamos a preparar el cafecito, el chocomil o el agua de sabor del suco, le pesamos las cantidades de soluto que se le van a agregar, ¿no? ¿Verdad? O le medimos exactamente el volumen de líquido que se va a utilizar, pues lo hacemos al tanteo, simplemente nos servimos un vasito, una tacita y ya. No le determinamos una cantidad. Entonces, estamos haciendo una solución empírica y dentro de estas se clasifican las que ya nosotros vimos, diluidas, concentradas, saturadas o sobresaturadas. Pero aquí es donde nosotros vamos a entrarle. Las soluciones valoradas, estas sí van a implicar mediciones de las cantidades de soluto y de solvente. ¿Para qué? Para tener la concentración adecuada o la concentración requerida. ¿Y estas cómo se llaman? Bueno, estas van a ser porcentuales, molares, molales y normales. Estas son las que nosotros vamos a ver y vamos a iniciar con las porcentuales. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Ok. Entonces,
En el caso de las soluciones porcentuales, tenemos tres diferentes formulitas, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque vamos a requerir de acuerdo a la cantidad o las condiciones con las que estemos trabajando. Porcentaje en peso, ¿sí? Va a ser las soluciones donde se disuelvan los gramos de soluto en 100 gramos de solución, ¿sí? Y para eso tenemos esta formulita. Porcentaje en peso va a ser igual a los gramos de soluto por 100 entre los gramos totales de la disolución. Y aquí agregamos una formulita que dice que los gramos de la solución van a ser la suma de los gramos de soluto con la suma de los gramos de solvente. Ahora, si me piden porcentaje en volumen, lo definimos como los mililitros disueltos en 100 mililitros de solución. Vean, acá nos manejan gramos con gramos, acá mililitros con mililitros, ¿sí? Entonces la formulita es que para calcular el volumen, el porcentaje en volumen van a ser los mililitros del soluto multiplicados por 100 entre los mililitros de la solución. Y aquí cometí un errorcito, los mililitros de solución, perdón, van a ser los mililitros del soluto con los mililitros del solvente, ¿sí? Y acá tenemos el porcentaje en peso volumen. Esto es cuando nos dan gramos y nos dan volumen, ¿sí? Entonces, para el porcentaje en volumen, tenemos que los gramos de soluto van a ser multiplicados por 100 entre los mililitros de la solución. Igualmente, los mililitros de solución van a ser los mililitros del soluto con los mililitros del solvente. Estas son las tres formulitas que nosotros vamos a estar utilizando. Ya las pueden sacar ustedes de ahí de las diapositivas. Tenemos aquí un problemita. Ya lo tengo resueltito. Voy a tratar de irme rapidito antes de que se nos agoten los 2 minutos disponibles. Y nos dice, cuando se evaporan 50 gramos de solución de sulfato de sodio, y aquí les agrego la formulita, hasta sequedad, es decir, está la solución líquida y se va a calentar hasta que se quede el soluto en el recipiente. Y una vez que se calienta dice que se producen 20 gramos de sal. ¿De cuál sal? La del sulfato de sodio, ¿sí? Ahora, ya viene la pregunta, lo que es el problema. ¿Cuál es el porcentaje de la sal en la solución? Ojo, va a ser porcentaje en masa. ¿Por qué? Porque me están pidiendo el porcentaje de la sal. La sal es el de menor cantidad, o sea, el soluto. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? En cuanto a los datos, ¿qué tenemos? Los gramos de soluto, que me dice que son los 20 gramos de la sal. ¿Y la solución cuánto pesó? 50 gramos de la solución. Esto es todo lo que me están dando, ¿sí? ¿Cuál formulita voy a aplicar? Pues esta, porque me están preguntando cuál es el porcentaje de la sal, o sea, porcentaje en peso. Voy a aplicar los gramos del soluto, que son los 20 gramos, por 100 entre los gramos de la disolución, ¿sí? Ahora vamos a ver en la sustitución. Los gramos de la disolución ya no tengo que sumarle 50 más 20. ¿Por qué razón? Pues porque ya me están diciendo que son 50 gramos, ¿sí? No, ¿de quién? De la solución total. Ya no tengo que sumarle nada. Entonces, únicamente voy a multiplicar 20 por 100 entre 50, lo que me va a dar 40% de la sal. ¿Preguntas hasta aquí?